de la plataforma. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, profe, muy bien. Bien, profe, bien, bien. Excelente. Excelente, qué gusto tenerlos por acá. Buenas tardes, bien. Bienvenidos. Vamos a esperar unos segundos más a que se terminen de unir sus compañeros y ahorita iniciamos. ¿Ya tienen abiertos sus archivos de PDF con la actividad? No, hoy te lo abro. De todos modos, lo vamos a ir revisando aquí parte por parte para que no haya confusión en qué sección vamos. Y cualquier duda que salga ahorita en la revisión, coméntenla con toda confianza y vamos a estar resolviendo todo lo que haga falta para que no tengan ningún problema con esta actividad en particular. Sí. No, chance Kevin ahí. Profe, Dime. ¿cuándo vamos a regresar a clases? Ya me aburrí estar encerrado. Mira, hay una posible fecha, aún no se ha confirmado y vamos a esperar desde luego a que se confirme por las autoridades universitarias, pero se está mencionando o sugiriendo un posible regreso para el día 1 de junio, para el 1 de junio. Sin embargo, que no se tome como oficial hasta que la universidad lo haga público, hasta que sea esa la fecha, ¿no? Dime. Como que alguien se cayó por ahí. Entonces les digo que esa fecha todavía no se toma oficial hasta que la universidad determine cuál es el mejor curso de acción respecto al regreso a clases. Pero fecha tentativa, aparentemente, es el 1 de junio. Vamos a esperar a ver qué nos dice la universidad. Mientras tanto, exacto, ya falta poco. De todos modos, ya saben, hasta entonces. ¿Cuándo dijo, profe? ¿Cuándo vamos a regresar a clases? Fecha oficial no hay todavía. No hay fecha oficial. Hay un estimado que podría ser el 1 de junio, pero todavía no es oficial. Vamos a esperar confirmación. Mientras tanto, quédense en su casa y no salgan si no es necesario. Esa es la normativa que estamos intentando respetar, quedarse en casa. Bueno, vamos a abrir el documento en PDF para darle inicio cuanto antes a esta videoconferencia explicatoria. Profe, yo tengo una duda antes de que inicie. Sí, dime. En la plataforma Moodle, ya ve que subió la parte 1, unidad 1, Ajá. que era por el 10 de mayo del 2020 a las 23:55. Creo que ya sé que me vas a preguntar, que le enviaste y aparece como no enviada, ¿verdad? Exacto. Sí, esto le ha estado apareciendo a muchos alumnos, muchos la enviaron a tiempo y de hecho se puede ver en el registro sin ningún problema, porque el registro de la plataforma indica qué alumno envió qué trabajo, a qué día, a qué hora y en qué segundo. Okay. Sí, lo que yo quería preguntarle es que si sí le llegó para que no me preocupara. Todos los alumnos que me han preguntado por esto he ido a verificar y sus trabajos están ahí. Si ustedes los subieron a tiempo, si hicieron el proceso correctamente, no hay nada de qué preocuparse. Lo que pasa es que la plataforma, como no es un grupo restringido en este momento, puede que la plataforma indique que los demás maestros no recibieron la tarea, pero los demás maestros no, o sea, no hay problema con ello, con que ellos no lo reciban. Por eso a lo mejor te aparece como no enviado, porque los demás maestros no la tienen, pero por eso no hay ningún problema. Los que he revisado, todos los que me han dicho que tienen esa duda, he revisado y aparece ahí perfectamente enviado el 8 o el 9 de mayo o el 10 con suficiente tiempo dentro del horario permitido. Entonces no se preocupen por eso, ¿eh? Si lo enviaron a tiempo e hicieron bien el proceso, aunque les diga que no está enviado, ahí va a estar adentro de la plataforma su tarea. Ok, profe, gracias. No se angustien, ¿eh? Bueno, voy a mostrar el archivo de PDF que es con el que vamos a estar trabajando para esta semana.
profe, no se ha conectado Nectarí. Él quería clases. Mira, de todos modos, como lo hicimos la vez pasada, esta videoconferencia se va a subir a YouTube para que la puedan revisar sin problema. Incluso si no coincide con sus horarios o si ahorita su internet no está muy bien, que digamos, aún así la pueden revisar con calma. Yo creo que acabando la conferencia, a más tardar en 1 hora, ya está completa en YouTube, en alta resolución. Entonces, no se angustien por eso. Si alguien no puede asistir en este momento, la puede ver con calma hoy mismo o mañana o cuando sea posible. Bueno, la segunda actividad que ya tiene que ver con la unidad 2 se llama People of the War. Vamos a estar trabajando mucho con el Simple Past. Las fórmulas ya las conocen, pero les vamos a dar de todos modos otro vistazo para que sepamos cómo formularlas. Pero son muy sencillas porque las hemos revisado muy extensivamente. De todos modos, vamos a darles un vistazo a las fórmulas que estoy seguro de que recuerdan, pero aún así, ¿no? Otro vistazo previo. Recuérdenme, ¿cuál era la fórmula del Simple Past? ¿Lo recuerdan o ya se les olvidó? Del Simple Past, Así es, sujeto, verbo en pasado y pues el complemento. exactamente. Subject, verb en Simple Past, plus a complement, ¿ok? El complemento si se necesita. Si quiero formular una negación en Simple Past, la construyo del siguiente modo. Subject, Sujeto, el verbo do o does. aguas, did porque estamos en pasado. Did. Exactamente, do o does, efectivamente, pero cuando estamos en Simple Pero Present. cuando estamos en. Ajá. Ajá, para Simple Past es did, más el verbo en su base form, en su forma base, ya no se modifica, más un posible complemento, ¿ok? Dado que did ya está en pasado, mi verbo ya no se tiene que modificar, porque el pasado recae en el auxiliar, no en el verbo. En esta oración, en cambio, como no hay ningún auxiliar, mi verbo sí se tiene que mover a Simple Past. Para construir una pregunta, comienzo con did, subject, verb, misma condición, base form, un posible complemento plus question mark. ¿Ok? Una vez más, como tengo did, entonces mi verbo se mantiene en su forma base. ¿Vamos bien hasta acá, sin problema? Sí. Sí, sin problema. Okay. Esa es la forma más básica de construir el Simple Past. Con estas tres fórmulas ustedes ya tendrían en teoría absolutamente toda la construcción que existe en Simple Past. Solo le podríamos añadir a esto que, por ejemplo, esta pregunta de acá, esta fórmula es para construir una pregunta cerrada. Esta pregunta únicamente se puede responder con yes o no. Si queremos convertirla en una pregunta abierta, antes habría que agregarle un WH. Ahorita les muestro un ejemplo de cada una de estas fórmulas ya en función. Por ejemplo, un ejemplo práctico de la primera sería I ran in the park, porque les encanta in the park. I ran in the park. Tengo un sujeto, tengo un verbo en simple past y un complemento. Un ejemplo de la construcción de la negación, facilísimo. I did not run in the park. ¿Ok? Dado que tengo did, mi verbo se mantiene en su forma base. Y un ejemplo de cómo construir una interrogación. Did you run in the park? Wolf, ¿por qué dice WH al principio de la negación? Porque no es de la negación, de la pregunta. Porque cuando estamos construyendo esta pregunta, esa es una pregunta cerrada.
Pero si le agregamos un WH antes, entonces la convertimos en abierta. Por ejemplo, voy a borrar esto. ¿Ya puedo borrar esto? De todos modos, se los voy a volver a explicar, no se preocupen. Vale. Si yo tengo una pregunta cerrada, es decir, que solo se puede responder con yes or no, mi fórmula va a ser la siguiente. Did, subject, verbs, base form, complement, question mark. ¿Okay? Por ejemplo, did you study here? La quiero convertir en una pregunta abierta, porque esta pregunta es cerrada y solo se puede responder con yes I did o no I didn't. Si la quiero convertir en pregunta abierta, le agrego el WH antes. Por ejemplo, when did you study here? ¿Se entiende? A esta pregunta solo les puedo responder con sí o no. ¿Estudiaste acá? Sí o no. Sí estudié o no lo estudié. No estudié. ¿Cuándo estudiaste acá? Ya no le puedo responder con yes or no. Ya no funciona. Ya tengo que ponerle información específica como 2 years ago, por ejemplo. Hace 2 años. A eso me refiero a que a una pregunta cerrada le agregan un WH y la convierten en una pregunta abierta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ya lo entendí. Solo déjame terminar de copiar. Va. De todos modos, ya saben, esto va a seguir estando disponible en YouTube en caso de que lo quieran revisar con calma después. Entonces, si en este momento algo no les queda muy claro, pueden preguntar, y si aún así, por la razón que sea, no tienen el micrófono disponible o no desean hacer su pregunta en el bloque de conversación de aquí de la página, aún así la pueden revisar con calma en el video que se va a subir hoy mismo, acabando la conferencia. Ok, está bien. Bueno, vamos a darle un vistazo de nuevo al archivo PDF. ¿Ya puedo mostrarles el PDF o siguen copiando? Si quieren les doy unos segundos más. Ya, profe. Ya terminado. Los demás. Excelente. Vamos al archivo entonces. El archivo muestra cómo formular una oración afirmativa, que es la fórmula que les acabo de mostrar hace unos segundos, ¿no? Subject, verb in past tense, complement. ¿Okay? Esto obviamente es únicamente la fórmula, pero ustedes ya saben cómo interpretarla para construir una oración que tenga sentido, que tenga un significado, que signifique algo para ustedes, ¿no? Sujeto puede ser el sustantivo que ustedes quieran, ¿no? No necesariamente una persona, puede ser un objeto, puede ser un concepto, etcétera, etcétera. El verbo obviamente en su forma en simple past. Para esto, ustedes ya tienen en la plataforma la lista de verbos, que me imagino o espero que ya hayan descargado, se subió desde el principio de las actividades. Y un complemento. El complemento ya saben, puede ser tiempo, lugar, circunstancia, número, etcétera, etcétera. Una oración negativa se formula como la fórmula que les mostré hace rato, ¿no? Un sujeto más didn't, que es la contracción de did not. El verbo en su forma base, ¿okay? Sin modificar, y un posible complemento. De nuevo, si tengo did o did not, mi verbo ya no puede modificarse a simple past, porque para eso sirve el auxiliar, para no tener que modificar el verbo. ¿Cómo formular una pregunta yes, no? Como la fórmula que hicimos hace rato, did más un sujeto más un verbo en su forma base. De nuevo, si tengo did, mi pasado recae en el auxiliar, mi verbo ya no puede estar en pasado. Si tengo did y tengo un verbo en pasado, mi oración está mal. Más un posible complemento, más question mark. Esas son yes, no questions. Las informative questions o preguntas abiertas, si se dan cuenta, es básicamente la misma fórmula, solo que antes tenemos un WH. Y los WH, ya saben, pueden ser why, when, who, how, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Si le quitamos este WH del principio, tenemos la misma fórmula de arriba. Tenemos did, tenemos subject, tenemos verb in base form y un complement, question mark. ¿Okay? La única diferencia entre las preguntas cerradas y abiertas es que al principio de las abiertas hay un WH. ¿Ok? Y que las respuestas obviamente en estas son sí o no, y aquí ya tengo que dar información mucho más específica. ¿Vamos bien hasta acá con esto? Yes. Sí, profe. Muchas de estas fórmulas, para los que ya los habíamos visto el cuatrimestre anterior, ya están familiarizados con cómo se construye esta estructura, porque de hecho practicamos un montón desde principios de cuatrimestre con el Simple Past. ¿Okay? Ahora bien, ya moviéndonos directo a las actividades de esa siguiente tarea, tenemos complete the sentences with these verbs, use the simple past. Tengo todos estos verbos aquí en su forma base. Sabiendo qué significa cada verbo, tengo que ubicarlas en estas oraciones incompletas, de tal modo que el verbo tenga sentido con lo que me está preguntando esta información. ¿Okay? Por ejemplo, la número 4, por decirles un ejemplo. The documentary about the Vikings last night. ¿Okay? Un documental. ¿Qué se hace con un documental? ¿Cuál de estos verbos tiene sentido? What? Watch tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo formulo la pregunta? Porque esa es una pregunta. ¿Cómo formulo la pregunta para que esto tenga sentido? Voy de nuevo a mi fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? Debo comenzar con did. El sujeto ya está dado acá. You ¿sí? Y watch. exactamente. No vamos a resolver todas, pero esto sirve como ejemplo. Si sigo esta fórmula, no hay como me equivoque. Debería quedarme en mi pregunta. Did you watch? Y watch lo dejo en su forma simple, en su forma base. Did you watch the documentary about the Vikings last night? ¿Ok? De nuevo, si sigo estas fórmulas, no hay cómo me equivoque. Pero tengo que seguirlas y tengo que respetar cuándo va el verbo en pasado y cuándo el verbo va en su forma base, porque ya tengo did o did not. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, teacher, por ejemplo, en la segunda. Sí, dime. En la segunda. En la segunda, ahí ya no sería con did, ¿verdad? Sería como un negative sentence o informative question. Vamos a ver. Primero sabemos que esto es un interrogative, ¿no? Puede ser abierto o cerrada, todavía no sabemos, ¿no? Pero incluso si fuese abierto o cerrada, la fórmula es bastante similar. Ahora bien, la pregunta no dice que construyas una pregunta cerrada. Si quieres puedes arriesgarte e irte a lo más complicado, que sería a mi gusto como lo más perseguible, que sería como lo mejor. Hacer una oración más complicada y convertirla en una pregunta abierta. Tú eliges qué WH le quieres poner. Primero la construyamos como una pregunta cerrada. ¿Cómo te queda si la construyes como una pregunta cerrada? Tienes tu fórmula. ¿Cómo va? Empieza con Primero va did. Comienzo forzosamente con un did, no hay de otra. Si es una pregunta, debo comenzar con un did siempre y cuando sea una yes-no question. Supongamos que es una pregunta cerrada, debo comenzar con un did. ¿Quién es el sujeto? Ya tengo mi sujeto que es The Aztecs. The Aztecs. Ahora bien, está hablando de hot chocolate and cold chocolate. ¿Qué verbo tiene sentido? Drink. Drink tiene todo el sentido del mundo, exactamente. Porque podríamos pensar que es comer, pero como no hay ningún verbo de comer y los demás no funcionan, vamos a pensar que están hablando de la bebida, no de la semilla y no del dulce como tal, porque el dulce no existía como tal en el periodo de los aztecas, en el México prehispánico. Así que vamos a pensar que estamos hablando de drink, la bebida. ¿Okay? Entonces, did the Aztecs, ¿cómo va mi verbo? Drink. Exactamente, drink en su forma base. Hot chocolate and cold chocolate. ¿Ok? Wolf.
¿De Aztecs queda así o se le puede poner diferente? ¿De Aztecs? No, Ajá. como es este sujeto, ya solo lo copias y lo pegas, por así decirlo. Te Teacher, quedaría... pero Ah, Sí, ok, dime, dime, gracias. dime. por ejemplo, si utilizamos la yes or no question, cuando empieza con did, pues ¿cómo voy a responder si está caliente o está frío? ¿Cómo voy a contestar sí? No, no, no. Porque la pregunta no es si está caliente o está frío. ¿Cuál es la pregunta? Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo te gusta tomar el chocolate? No, ¿cómo lo tomaban los aztecas? ¿Sí? Ajá. Chocolate caliente. Exactamente. Casi no escuché porque creo que ese micrófono está muy baja, pero por ahí alguien preguntó. Pero alguien preguntó por ahí, pero casi no soy yo. Bueno, pero sí, la respuesta sería básicamente si los aztecas tomaban chocolate frío y chocolate caliente. No como les gusta ni como te gusta a ti, sino cómo lo tomaban ellos, ¿no? Did the Aztecs Profe, drink? y lo, ¿Sí? Dime. profe, ¿de Aztec nos podemos referir a ellos también? Claro que ¿A sí. they? Exactamente, qué bueno que lo mencionas. Me voy a mover un momento a a la otra ventana. Voy a borrar esta información que tienen acá para mencionar un poco o profundizar sobre lo que dijiste de Aztecs y They. Cuando hablamos de un sujeto, subject, por lo general siempre pensamos en he, she, you, etcétera, etcétera. La verdad es que el sujeto puede venir en 1000 formas diferentes. Puede ser the student, puede ser my car, puede ser the dog, puede ser my friends, puede ser Creo que toca. Jennifer, etcétera, etcétera. El sujeto puede venir en 1000 formas diferentes. La dificultad de esto radica en saber cuál es el pronombre personal detrás de cada sujeto. Por ejemplo, si yo digo the student, eso puede ser he o puede ser she. Si yo digo my car, eso es it. Si yo digo the dog, también es it. Si yo digo my friends, eso es they. Si yo digo Jennifer, eso es she. Si yo digo, por ejemplo, my brother and I, ¿qué sujeto es ese? ¿Qué pronombre personal es ese? Sí. Eso es we, exactamente. Nosotros. Exactamente. Mi hermano y yo, eso es nosotros. ¿Okay? De nuevo, tengo que entrenarme lo suficiente para saber reconocer el pronombre personal sin importar en qué forma venga el sujeto. Entonces, si yo en mi oración veo, por ejemplo, the Aztecs, ese pronombre personal es they, ellos. Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una pregunta. Dime. Teacher, una pregunta. Sí, dime, ¿Podría dime. dividirse también, por ejemplo, my brother and I, podría dividirse en dos personas? Por ejemplo, he and I. Porque si se formula la pregunta o la respuesta o lo que sea, puede ser él y yo. No necesariamente nosotros. ¿También puede ser así? Sí es posible. Habría que ver bajo qué contexto o para qué circunstancia habría que separar los sujetos. Si estás hablando de dos personas y tú eres una de ellas, habría que preguntarse para qué te serviría decir él y yo en vez de decir nosotros. Hay situaciones en las que es necesario. Por ejemplo, en metalenguaje, cuando no sabes de qué persona estás hablando y lo tienes que señalar con el dedo o algo así, sí puedes decir, digamos, ¿quiénes van a ir a la fiesta? Él y yo. Porque si dices nosotros y hay muchísima gente en la habitación, la otra persona a lo mejor no sabe de qué nosotros estás hablando. Pero si señalas a otra persona y dices él y yo, ahí tiene mucho sentido que lo digas de ese modo en vez de decir nosotros. Es decir, sí se puede, siempre y cuando la circunstancia o el contexto o la situación sea la correcta para evitar confusiones. Eso lo hacemos todo el tiempo, sin pensarlo. A veces somos muy específicos para determinar a los sujetos de nuestra oración, precisamente para evitar confusiones, y lo hacemos muy seguido. Entonces sí, tu pregunta tiene muchísimo sentido. En vez de decir nosotros, en algún momento podrías llegar a decir él y yo.
Es más, si dices nosotros, la otra persona no sabe si también la estás incluyendo a ella. Por ejemplo, si dicen, pues mañana vamos a ir a comer, la otra persona te dice, ¿quiénes? Y tú dices, nosotros, esa persona dice, ¿nosotros te refieres a ustedes o te refieres a mí también? Entonces ahí tú puedes decir, tú y yo, y eso también significa nosotros. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Va. Esa fue muy buena pregunta, por cierto. Bueno, voy de nuevo al documento en PDF. El resto de estas, obviamente ya se las dejo a ustedes porque ustedes las tienen que terminar porque es su tarea. Así que nos vamos a ir a la siguiente parte de la tarea. Past Continuous, esto puede parecer ligeramente más difícil la primera vez que lo veo, pero es muy sencillo porque lo hemos visto un montón de veces en su forma en presente. El Present Continuous. ¿Okay? Voy a volverme otra vez hacia el documento de escritura. Present Continuous. Voy a hablar antes del Present Continuous que del Past Continuous. Present Continuous, si ustedes lo recuerdan, se los he dicho muchas veces en forma de esta analogía. ¿La recuerdan? Es un banco de 3 patas. Necesito un sujeto, necesito un verbo to be y necesito un verbo en su forma ing. Si falta cualquiera de estas patas, la oración ya no funciona. Se cae y se destruye. Si ustedes están encima, peor tantito. ¿Okay? Para formular cualquier tempo continuous, necesito forzosamente estos 3 elementos. Eso parece un 7. Ahí está. 3 elementos. Un sujeto, un verbo to be y un verbo ing. Sin importar si es pasado continuo o presente continuo o futuro continuo. ¿Okay? Siempre voy a requerir esos 3 elementos, como mínimo. ¿Cómo se ve esto? Digamos un sujeto cualquiera como Lucy is working. ¿Okay? Tengo un sujeto, tengo mi verbo to be conjugado según mi sujeto y tengo mi verbo en su forma ing. Con esto me refiero a que dependiendo quién sea el sujeto es de qué forma debo ver mi verbo to be. Si el sujeto es you, ¿en qué forma debe estar el verbo to be? ¿Cómo va? Was. En pasado sí. En presente, you are. ¿Okay? Working. Are. ¿Okay? Pero sí, si lo vemos en pasado, you were. No you was, you were. El was, teacher, es para los que son como los que llevan el verbo to be is, ¿no? Exactamente. De hecho, ahorita se los voy a poner de este lado. Voy a recorrer un poco todo esto. Ahí todavía se alcanza a ver. Y vamos a ver los sujetos y sus tiempos. Digo, sujetos y sus verbos to be de este lado. Tengo I, you, he, she, it, we, you, they. Sus formas en presente. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. ¿Ok? Y sus formas en pasado. Was, were, he, she, it, was, we, you, they, were. Es decir, podemos considerar que was es la forma en pasado de am y de is. Y podemos confirmar que were es la forma en pasado de are. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe. Ok, ahora, Sí. todos Yes, estos Wolf. me los tengo que saber de memoria forzosamente y eso es trabajo que les corresponde a ustedes. Aprenderse cómo va el verbo to be, tanto en presente como en pasado, según qué sujeto lo está modificando o conjugando. Eso se lo tienen que aprender de memoria forzosamente. De hecho, se lo tendrían que saber desde primero, pero necesito que lo estudien cuanto antes. Eso se lo tienen que tener muy bien aprendido, de memoria. Tatúenselo en las neuronas. ¿Cómo va el verbo to be? Según qué sujeto lo está conjugando, tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Bueno, pues afortunadamente presente continuo y pasado continuo son muy sencillos y son muy similares. Lo único que hago es convertir el verbo to be al pasado. Y esa es la única diferencia entre present continuous y past continuous. Que únicamente el verbo to be va a estar en un tiempo diferente y que obviamente la oración va a estar hablando de pasado y no de presente. Si quiero decir que Lucy is working en pasado, ¿cómo la construyo en pasado? Sabiendo que Lucy es she. She was. Exactamente. Puedo decir she was o puedo decir Lucy was working. Y eso ya es mi past continuous. ¿Okay? Si quiero decir que you are working y lo quiero mandar en pasado, you were working. Porque para are le corresponde were. Si mi oración dice, por ejemplo, I y mi verbo es eat y quiero construir un pasado continuo, ¿cómo termino esta oración? I was eating. Yes, very good. I was eating. Porque con I debo tener was, como se ve aquí arriba. Y porque it va a su forma Y el verbo se pasaría a ing. gerundio, ¿verdad? Exactamente. En el 100% de los casos, el verbo que está conjugado después del verbo to be va a su forma ing o gerundio. Very good. Por eso les digo y les repito un montón sobre este banco de tres patas. Necesito esos tres elementos forzosamente en mi oración. Un sujeto, que puede ser I, que puede ser you, que puede ser she o Lucy o my brother, lo que sea. Un verbo to be que va a obedecer al sujeto. Es decir, voy a verificar según mi sujeto qué forma del verbo to be le corresponde y después mi verbo en su forma ing, su forma en gerundio. No problem? No, Wolf, no problem. No. Very good. Ahora bien, esto es únicamente para formar las oraciones afirmativas. Van a decir, ¿en serio solo es para afirmativas? Pero es muy sencillo. De nuevo, tengo un sujeto, mi verbo to be, que en resumen puede ser was o were, más mi verbo ing. ¿Cómo la construyo como negativo? Facilísimo. Falta el not. Exactamente, aquí en medio le pongo not. Y ya, esa es toda la fórmula del negativo. Por ejemplo, I was playing video game. I was not playing video games. Listo, esa es toda la fórmula del negativo. Ahora bien, los negativos los puedo contraer como wasn't o weren't. Consideren como advertencia que estas contracciones siempre se van a considerar informales. Las pueden hacer en una tarea, las pueden usar al conversar con familiares o con amigos o en una conversación de Facebook, pero las contracciones no son aceptables, por ejemplo, en un documento oficial, en una tesis, en un artículo de un libro o una revista, etcétera, etcétera. Nunca usamos contracciones en ningún documento oficial porque se consideran expresiones informales del lenguaje. La verdad es que las usamos todo el tiempo y ustedes las usan todo el tiempo porque nunca dicen ¿dónde está
tu cuarto. Ah, pues vete para arriba y bla, bla, bla. Nunca dicen vete para arriba. Para arriba, para adelante. Entonces usamos contracciones todo el tiempo, solo que no las escribimos en ciertos lugares. Ahora bien, ¿cómo construyo un interrogativo? Facilísimo. Esta misma fórmula. ¿Sí? Ah, que iniciaba con el was o con el where. Exactamente. Comienzo con el to be. Es decir, mi pregunta va a comenzar con un... lo voy a mover porque el virus ahí me está tapando. Va a comenzar con un was o were, seguido de un sujeto, seguido de un verbo en su forma ing y un posible complemento. De nuevo, aquí estoy construyendo únicamente una pregunta cerrada, una pregunta yes, no. Por ejemplo, were you here last night? ¿Estuviste aquí anoche? Were you here last night? ¿O were you working here last night? Pero si la quiero convertir en pregunta abierta, antes le agrego un WH. Un ejemplo de eso sería algo como lo siguiente. Supongamos que tengo was she studying? Was she studying? A esa pregunta solo la puedo responder con yes she was o no she wasn't. Supongamos que la respuesta es yes she was. Sé que estaba estudiando, ahora quiero saber qué estaba estudiando. What was she studying? Le agregué un WH antes y ahora tengo una pregunta abierta. Y a esa pregunta abierta ya no lo puedo responder sí o no, ya le tengo que responder con información específica qué es lo que ella estaba estudiando. Si no, no funciona. ¿Ella estaba estudiando? Sí. ¿Qué estaba estudiando? No. No, ya le tengo que poner una respuesta concreta. ¿Hasta aquí sin ningún problema? Sí, Yes. profe. Excelente. Voy a irme de nuevo al documento en PDF. Recuerden todo esto, para los que están entrando un poco más tarde, recuerden que todo esto completo va a estar de nuevo en un rato más en el canal de YouTube, en caso de que se hayan perdido el inicio de la transmisión en vivo, para que la puedan revisar con calma, en caso de que su internet esté muy malo o que no tengan tiempo por alguna otra clase. Documento de PDF nos describe las mismas fórmulas de hace rato. Sujeto más el verbo to be en pasado más un ing. Sujeto más el verbo to be en pasado más not más un verbo ing. Y interrogativas comienzo con was, were, el verbo to be en pasado, más un sujeto más ing. Ahora bien, importante, ¿para qué necesito un pasado continuo? ¿Para qué sirve un pasado continuo? ¿En qué situación puedo hablar en pasado continuo? Past continuous, to talk about an action that was in progress at a particular time in the past. ¿Okay? Una acción que estaba en progreso. ¿Por qué es importante notar eso del progreso? Cuando yo hablo en simple past, por lo general me refiero a una oración que inició y terminó. ¿Okay? Inició y terminó. Esa finalización llegó a un punto, en algún punto del pasado, concluyó. Por ejemplo, si yo digo, anoche vi una película, significa que lo que sea que haya hecho concluyó y no tiene más caso seguir hablando de esa relación de tiempo. Pero si yo digo, anoche estaba viendo una película, eso significa que la oración estaba en progreso, que la acción estaba en progreso. Por lo general, o en muchos casos por lo menos, utilizo los pasados continuos para hablar de acciones simultáneas. Para que ustedes se den cuenta de cómo ocurre esto, o para que le entiendan esto, les voy a plantear esta oración. Si yo digo, anoche vi una película, a lo mucho me pueden preguntar qué película viste, ¿no? Pero si yo les digo, ¿qué crees? Anoche estaba viendo una película, ¿qué me van a preguntar ustedes? ¿Qué película era? ¿Otra vez? ¿Qué tal estaba la película? ¿De qué se trataba? No sé. Pero eso es cuando ¿Qué película era? cuando te pregunto, anoche vi una película. Ahí sí me puedes preguntar,
cuál era o de qué trataba, ¿no? O cómo estaba. Pero si yo te digo, ¿qué crees? Anoche estaba viendo una película. Pues es porque la dejó de ver, ¿no? Ajá, suena como que incompleto, ¿no? Yo diría que Ajá. bien. Ajá, bien. Ok, bien. Si ¿Qué tú, pasó? si tú le dices a alguien, oye, ¿qué crees? Anoche estaba platicando con un amigo. Y Y te, pues y te decimos, preguntan, ¿qué pasó? ajá, ¿y qué pasó, no? Nada más estaba platicando. Ah, caray, ¿no? Entonces eso lo dices mejor como anoche platiqué con un amigo. Pero si dices estaba platicando, es porque imaginas que va a haber más información involucrada en esta oración. Y por lo general, esta otra información está en forma de otra situación u otro evento que ocurrió al mismo tiempo. Y esto con algunos de ustedes los vi a finales del cuatrimestre pasado, cuando hablamos de past continuous contra simple past, cuando una oración es interrumpida por otra en el pasado. Algunos quizás recuerden oraciones del tipo, estaba manejando mi auto cuando me chocaron. ¿Ok? Si yo digo, ayer manejé mi auto, es como que únicamente manejé y no pasó nada. Pero si yo digo, anoche estaba manejando mi auto, se siente como que voy a añadir algo más de información que tiene que ver con lo otro o que pasó simultáneamente o que interrumpió la acción anterior. Vean el ejemplo que tenemos en estos dos que estoy señalando acá. I was reading about the Aztecs while Kim was planning our trip to Mexico. Yo estaba leyendo sobre los aztecas mientras que Kim estaba planeando nuestro viaje. Significa que dos acciones estaban ocurriendo simultáneamente. La siguiente. Talk about an action that was in progress in the past that was interrupted by another action. Por ejemplo, I was putting on my scarf when the telephone rang. Me estaba poniendo la bufanda cuando el teléfono sonó. Dime. Entonces le agregaría un past continuous más un past presente, ¿no? No, A ver, ¿cómo que paz presente? Eso no existe. no, ese fue el nombre, o sea, algo que está haciendo pues ahorita. Pero en el pasado. No, Sí, mira, entiendo tu pregunta. Vamos a reconstruir tu pregunta. A un pasado continuo le puedo sumar dos cosas. Tres cosas. Le puedo sumar una situación de tiempo o lugar para ubicarme en el tiempo y en el espacio con mi oración. Por ejemplo, yo estaba comiendo en el restaurante, o yo estaba comiendo a tal hora, o yo estaba comiendo mientras veía la película, ¿no? O le puedo acomodar un simple past cuando quiero que esa acción sea interrumpida. O le puedo agregar un past continuous cuando quiero que otra acción pase simultáneamente. Me voy a ir a la otra pantalla para explicarles esto de manera que quede más fácil. No se preocupen, así dicho nada más se escucha más complicado de lo que es, pero es muy sencillo. Tengo un sujeto más un verbo to be en pasado más un verbo ing. Esto lo veo como I was reading. Por sí sola esta oración ya está completa. Tengo todos los elementos que necesito para que esto funcione. Ahora bien, ¿qué le quiero agregar a esta oración? Tengo varias posibles opciones. Supongamos que una de ellas sería I was reading at 9 at 11 a.m. Yo estaba leyendo a las 11 de la mañana. Supongamos que I was reading and my brother was playing. ¿Ok? ¿Qué le agregué? Le agregué exactamente lo mismo. Otro past continuous. Tengo un sujeto, tengo un verbo to be y tengo un verbo ing. ¿Ok? El sujeto aquí es he, pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo que acá arriba. I was reading, he was playing. O bien le puedo agregar un simple past. I was reading when my friend came to my house. Lo que hice aquí fue agregarle un simple past
Y al agregarle un simple past, lo que hice fue interrumpir la primera oración. Noten cómo cuando utilizo el tiempo continuo no pasa nada. Ambas acciones pasan al mismo tiempo. Mientras yo estaba leyendo, él estaba jugando. Pero si utilizo un simple past, significa que esta oración interrumpió a la que estaba pasando primero. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí se entendió. Les pongo otro Sí, ejemplo. Un ejemplo más. Supongamos que mi oración era my friend was connecting his computer y ahora bien, ¿qué es lo que le quiero agregar? Ustedes decidan. Según el tiempo que elijan, qué es lo que va a pasar con esta oración. Supongamos que no agrego ningún tiempo en particular, sino solo un establecimiento de hora o lugar. Por ejemplo, in the office. My friend was connecting his computer in the office. ¿Okay? Situación B. Le agrego un past continuous. Ustedes formulen la oración. ¿Qué oración en past continuous quieren que ocurra en esta oración? La siguiente oración puede comenzar con when o puede comenzar con while. Aquí tienen que construir otra oración en pasado continuo. ¿Qué es lo que se les ocurre? Ustedes díganme. Lo que me digan yo lo escribo. When the light went out. Excelente. The lights went off. ¿Sí? Pero esa la deberíamos pasar para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque esa oración es un simple past. ¿Y sabes qué es un simple past? Porque tienes went. ¿Okay? Y eso significa que esta oración interrumpió lo que estaba pasando acá. Mi amigo estaba conectando su computadora cuando se fueron las luces. Pero quiero construir una en continuo. Eso significa que tengo que tener un verbo en ing. ¿Cómo la construyo? Construyen la oración que necesiten que sea sujeto más verbo en pasado más ing. ¿Qué le pongo? Ustedes díganme. ¿Qué estaba pasando mientras él conectaba su computadora? Lo que sea, pero digan algo. ¿Nadie? Ni aunque tienen la fórmula acá, ¿no se les ocurre nada? No. Nada de no. Tienes tu fórmula, solo sigue tu fórmula. Si sigues la fórmula no hay cómo tenerla mal. Un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Dime quién sea. You. You. ¿Qué forma del verbo to be en pasado debe ir con you? Where. Where.
¿Qué verbo quieres en su forma ing? Play. Playing. Punto. Y eso es todo. My friend was connecting his computer when you were playing o while you were playing. Y es así de fácil. ¿Ok? Oh, Solo tienen que seguir esta fórmula. Si la siguen, no hay cómo se equivoquen. Pero sigan la fórmula. Esa fórmula es su salvación. ¿Puede volver a repetir, por favor, profe? Claro que sí. La voy a repetir con un nuevo ejemplo. Voy a quitar todo esto. ¿Ok? De todos modos, si gustan pueden capturar la pantalla, pero de todos modos va a quedar grabado, así que no se preocupen. Voy a borrar esto ahorita y les voy a poner diferentes ejemplos. Digamos que Joan was watching the TV. ¿Ok? Tengo un sujeto, tengo mi verbo to be y tengo mi verbo en ing. Lo demás es solo un complemento. Le voy a agregar una oración, un complemento de tiempo o lugar, lo que sea, dónde o cuándo o a qué horas, ustedes díganme, dónde o cuándo. Mi ¿Qué house. dijo? ¿Dónde? Vamos a en su hacer otra casa, versión dice. como Mi house. ¿En mi casa? En my house puede ser. Porque ahí estaba viendo, la tienen en tu casa, no sabemos, pero está bien, ¿no? Funciona. Ahora bien, lo siguiente que quiero agregar es una oración en past continuous. Past continuous. ¿Qué sigue? Primero la conecto. When, o puedo tener while, o puedo tener and, y luego ¿qué sigue? Mi Profe, fórmula. disculpe, pero ¿de qué depende que ponga when, while y and? De nada realmente, porque significa que ambas cosas están pasando al mismo tiempo. When únicamente significa cuando, while significa mientras y and significa y. Y en los tres casos significa que la otra oración pasaba al mismo tiempo que lo que sea que la otra persona estaba haciendo. Entonces, Pero, no es pero así no como... descompone No, el no, significado. no, para nada. Ahí queda tu elección cuál quieras utilizar. Piénsalo de este modo. Quiere decir que tú estabas lavando ropa cuando tu amigo estaba haciendo su tarea. Cuando tu amigo estaba haciendo su tarea. O bien, tú estabas lavando ropa mientras tu amigo estaba haciendo su tarea. O tú estabas lavando ropa y tu amigo estaba haciendo su tarea. En los tres casos, solo significa que una acción pasaba mientras la otra estaba ocurriendo. ¿Okay? Pasaban al mismo tiempo. No afecten nada, las tres son correctas. Tú decides cuál quieres utilizar. No te preocupes. Ahí no hay de que, hijos, es que si elijo while y era when, ya la eché a perder. Nah. Si tu siguiente oración es past continuous, puedes utilizar la que quieras de las tres y todas funcionan igual. Ahí tú eliges cuál quieras. Bueno, profe, gracias. Por nada. Ahora sí, ¿cómo la termino? Seguiría un sujeto, ¿no? Exactamente. ¿Quién es el sujeto? No sé, my mom. My mom. ¿Qué sigue según mi fórmula? Sigue ya el verbo en pasado continuo, ¿no? ¿Sí o no? Mientras mi mamá, no sé, estaba lavando. Entonces, ¿qué sigue? Según mi fórmula, después del sujeto, ¿qué sigue? Acuérdate del banco de tres patas. Si le falta una pata, se cae. Tengo el sujeto. ¿Qué sigue? Exactamente. ¿El verbo to be? Sigue el verbo to be. Sí. My mom, en un solo pronombre personal, es she. Por lo tanto, el verbo to be tiene que ser was. What? Y Was. después, mi verbo ahora sí en gerundio, en ing. ¿Qué verbo queremos usar? Esa mamá. ¿Bating? ¿Baking? ¿Horneando? No. Mientras
Comiendo, Eating. ate, Eating. eso. ¿Ok? Entonces tenemos que Joanne was watching the TV when my mom was eating. Joanne was watching the TV while my mom was eating. Joanne was watching the TV and my mom was eating. En ninguno de los tres casos, con las tres palabras, una acción interrumpe a la otra. Significa que mientras una persona veía la televisión, otra persona estaba comiendo. Las dos funcionan perfectamente de manera simultánea. Ninguna de las dos es más importante que la otra. Simplemente pasan al mismo tiempo. ¿Ok? Sí, profe. Y vamos a la Entendido. última. Vamos a la última. La siguiente tiene que ser una oración en simple past. ¿Qué ponemos en simple past? Mi oración tiene que comenzar con when. Forzosamente. Simple past. Lo acabamos de ver al principio de la conferencia. ¿Cómo se construye el simple past? Sujeto, Un sujeto. ¿Quién es mi sujeto? my brother, My brother. ¿Qué hizo el hermano? Did. player, ¿Qué jugó? ¿O qué tocó? Porque play también significa tocar un instrumento. player soccer, Ok, gramaticalmente tiene sentido. Vamos a ver si la oración funciona. Joan estaba viendo la televisión cuando mi hermano jugó soccer. Tiene sentido, pero no se siente como que hay relación entre las dos. Recuerda que si utilizo simple past es porque esta oración debe interrumpir la otra. Así que, ¿qué pudo haber hecho el hermano para que interrumpiera lo que estaba haciendo Joan? tocar la batería, pero para que no Mi pudiera hermano, escuchar la tele. ¿Quitar la batería? Tocar la batería para que no pudiera escuchar la tele. Mira, tiene sentido, pero tocar la batería... Ok, puso su música. Apagó la tele, por ejemplo. Eso funciona. When my brother turned the TV off. O lo puedo decir como turn off the TV. Cualquiera de los dos funciona. Vamos a analizar bien esta última oración. Vamos a analizar todas. Primero tengo que Joan was watching the TV in my house. Ahí no hay ninguna otra acción, nada interrumpe, nada sucede al mismo tiempo, únicamente estoy estableciendo un lugar en donde la primera oración se estaba llevando a cabo. En la siguiente oración estoy hablando de dos actividades que pasan simultáneamente. Una veía la tele mientras alguien más hacía otra cosa. En este caso, my mom was eating. ¿Ok? Recuerden, dos oraciones en past continuous significa que las dos pasaban al mismo tiempo y ninguna interrumpía a la otra. Ahora bien, simple past significaba que esta oración interrumpió lo que sea que estaba ocurriendo en la primera. Joan estaba viendo televisión cuando my brother turned the TV off o turn off the TV. Eso significa que gracias a lo que ese sujeto hizo, esta acción ya no se pudo llevar a cabo. ¿Está quedando claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, quedó claro. Ok. Una vez más. Joan was watching the TV. Esa es mi oración completa. Por sí sola ya funciona porque tiene un sujeto, tiene un verbo to be y tiene un verbo en ing. Eso es todo lo que necesito. Son los tres componentes esenciales de una oración en past continuous. Un sujeto, un was o were y un verbo ing. Lo que le ponga después ya es como quiero construir la historia de mi oración. Si solo le pongo en dónde o a qué horas o bajo qué circunstancia estaba pasando,
o si quiero poner que otra cosa estaba sucediendo al mismo tiempo y la construyo con otro presente continuo, o quiero poner que esta primera oración fue interrumpida por una oración en pasado simple, en simple past. ¿Ok? Oiga, profe, Dime. la estructura de la última oración que hicimos, de la última oración que hicimos, Ajá. ¿es la misma que la de arriba? No. Que la segunda de My Mom. No, y qué bueno que preguntas, vamos a revisarla. Aquí tengo un sujeto, ¿no? Aquí también tengo un sujeto. Pero aquí tengo un verbo to be y aquí tengo un verbo en pasado simple. Aquí tengo un verbo en pasado, en gerundio, y aquí ya no tengo ningún gerundio. La fórmula de aquí arriba es un sujeto más was, were, más un verbo ing. En cambio, aquí abajo tengo un sujeto más un verbo en simple past y ahí acaba. Obviamente en ambas puedo tener un complemento, pero la estructura nuclear del verbo es sujeto más verbo en simple past o sujeto más verbo to be más verbo ing. Sí son dos tiempos diferentes, no hay que confundirlos. Bueno, profe, ya me quedó claro. ¿Okay? De nuevo, ojo, si voy a poner una oración en un tiempo continuo, es decir, sujeto más verbo to be más ing, es porque esa oración pasa al mismo tiempo, no se interrumpe. Si voy a tener una oración después que tenga en pasado simple, sujeto más verbo en pasado simple, es porque esta oración está interrumpiendo mi primera oración. ¿Sí? Vamos a darle un vistazo al PDF para ver los ejemplos que nos muestra ahí la actividad. Por ejemplo, tenemos 5 preguntas acá, facilísimas, pero yo siempre las voy a ver fácil, ¿no? Completa las oraciones con verbos en paréntesis y usa el past continuous, ¿no? Por ejemplo, we, ya tengo el sujeto y me sugieren el verbo show. Past continuous, ¿cuál es mi fórmula? Sujeto es el banco de 3 patas, necesito 3 elementos. Ya tengo sujeto. Ajá, aguas. Con we, ¿qué forma del verbo to be necesito? Are. Where. En pasado, exactamente. We were, y mi verbo. Showing. En gerundio. Exactamente, showing. We were showing. ¿Okay? Y esa ya es mi oración en pasado continuo. We were showing the exchange students around the city. Ojo, ¿qué tengo después? When. Y después tengo una oración en simple past, en pasado simple. Estábamos mostrándole a los estudiantes la ciudad cuando la tormenta comenzó. Eso significa que, ¿qué pasó con el tour que estaban dando? Se interrumpió. ¿Cómo lo sé? Porque usó simple past. We were showing the exchange students around the city when the storm started. Entonces, profe, en la segunda se va a usar simple packs, ¿o cómo se dice? Past. La segunda parte de la oración. Past present. Sí, past present. Simple pack. Qué oso. Bueno, que no dijo simple pack. El 12 pack. El pack es como simple. las palabras. Sí, el simple pack. Bueno, abajo. Veo un question mark hasta el final. Eso significa que es una pregunta. ¿Cómo construyo una pregunta utilizando un WH? Ya lo sé porque mi fórmula es muy sencilla. ¿Cómo comienzo cualquier pregunta en un tiempo continuo? ¿Con qué elemento comienzo la pregunta? Me voy para arriba y aquí está. ¿Cómo comienzo la pregunta con un tiempo continuo? Ahí está escrito, ¿no? Cualquiera de estos dos. Ajá, dependiendo de mi sujeto. Mi sujeto es David. Por lo tanto, ¿qué forma del verbo to be debo tener?
Si mi, Subject was. exacto, si mi sujeto David es he, entonces debo tener was. ¿Ok? Así que, what, verbo to be, was, de ahí mi sujeto, David, y de ahí cómo debe ir mi verbo. Pero un Por lo tanto, do debe ir como doing. doing. What was David doing while? Si tengo while significa que mi siguiente oración también debe ser pasado continuo, es decir, la misma fórmula. ¿Okay? His pen friend, ¿qué? Sería taking. Exactamente. Was Were. taking. Aguas porque es his pen friend, su amigo, eso es he. ¿Okay? His pen friend was taking photos. ¿Okay? Y ya tienen completa esa oración. 3, 4 y 5 obviamente ya les corresponde a ustedes. Y en la última página es básicamente la práctica de todo esto. Ustedes van a decidir, voy a utilizar simple past o past continuous. Vamos a hacer prácticamente lo que nos explicó en las Ajá. imágenes anteriores. Exactamente. Es decir, por ejemplo, aquí se explica el simple past y un trabajo de práctica. Aquí se explica el past continuous y un trabajo de práctica. Aquí ustedes deciden simple past o past continuous según la oración y según las fórmulas que ustedes ya vieron en las páginas anteriores. Vale. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a hablar del used to. Para esto me voy a ir rapidísimo a esta página. Ya casi terminamos con esto, ¿eh? Used to. La expresión used to se utiliza para hablar de algo que era común en el pasado y que ya no ocurre. La expresión didn't used to se utiliza para hablar de expresiones en el pasado que antes no pasaban o que no eran comunes y que ahora sí suceden. Esto es similar en español decir solía. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo antes solía jugar fútbol los sábados, ¿qué significa eso? ¿Que ya no lo hace? Exactamente. Significa que o ya no juegas fútbol o por lo menos ya no juegas los días sábados, ¿no? O a lo mejor ahora juegas basquetbol, ¿no? Significa que algo del pasado ya no ocurre. Ahora bien, si tú dices, yo antes no solía ver series de televisión, ¿qué significa? Que ahora por la cuarentena lo hace. Exactamente. Ahora estás obligado a verlas, ¿no? Ahora significa que en un solo día ves 20 episodios de una serie, ¿no? Pero Y te ahora vuelves otaku. Exactamente, ahora eres otaku. ¿Ok? Pues eso significa used to y didn't used to. Solo que aquí si tenemos didn't, el de ya no va a empezar, ¿ok? Voy a Si mover tenemos esto. el didn't, ya no se le pone la D. Exactamente, porque ya está en pasado. Porque esto sigue siendo simple past, ¿no? Por ejemplo, si yo digo John used to read a lot of books. John solía leer muchos libros, ¿no? Un montón de libros. Eso significa que ahora, actualmente, John, ¿qué? Lee poco. Lee poco o quizás ya ni siquiera lee para nada, en absoluto, ¿no? Estamos negando algo que era una costumbre anteriormente. Ahora bien, si yo digo que John didn't use to play video games. ¿Qué sucede ahora con John? ¿Que ahora juega? Ahora juega videojuegos y quizás lo hace todo el tiempo. Ahora es una costumbre. ¿Okay? Esa es como la palabra clave, la costumbre. Antes no lo hacía por costumbre, ahora sí. Antes hacía algo por costumbre, ahora ya no.
Ahora lo hace por necesidad. Ajá, ahora es youtuber, ¿no? Streamer y tiene un canal de videojuegos, ¿no? En YouTube. Profe, La cuarentena. Exactamente. Dime. entonces el Teams, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia, profe? ¿Cuál? ¿Este? ¿O cuál? ¿Cuál, profe? El que está contradecido Didn't. Ajá. Eso es cuando... Es la contracción de did not, es decir, negamos en pasado. Por ejemplo, si tú dices I don't know, significa no lo sé. Si dices I didn't know, significa no lo sabía. Es diferente. ¿Okay? Don't para presente, didn't para pasado. Entonces, profe, el team Didn't. se utiliza cuando no hacía algo, pero ahora lo hace. Y el otro Pero siempre y es cuando cuando hacía algo, pero ahora ya no lo hace. Ajá. Digo, siempre y cuando tengas la expresión used to o didn't used to. La clave es que tengas toda la expresión completa. ¿Sí? Voy a borrar esto para poner otro ejemplo. Hace cuenta que agarra y que me El pasado presente. Sí. Eso. Okay. Necesito que noten cómo en esta oración, por ejemplo, tengo la palabra used en pasado y aquí la tengo en su forma base porque did la tengo en pasado. ¿Okay? Ahora bien, quiero poner, por ejemplo, que James used to play soccer. Voy a construir una oración más. Otra que diga Susan used to cook chicken. Suena el teclado gamer. Sí, ¿verdad? El teclado mecánico. Quiero poner otra oración que diga Mark used to work in a restaurant. Okay. Tengo 3 oraciones utilizando used. Voy a construir ahora 3 oraciones utilizando didn't used to. Por ejemplo, James didn't use to play golf. Otra que diga Susan didn't use to make pizza. Y una más que diga Mark didn't use to stay all day long at home. Vamos a analizar las 6 oraciones una por una. Primero tengo que James used to play soccer. Eso significa que ahora James ya no juega fútbol soccer. Solía. Noten cómo tengo to más un verbo. ¿Okay? No tengo el verbo solito. Lo tengo con to. James used to play soccer. Solía jugar soccer. Ahora ya no juega. Eso significa. Susan used to cook chicken. Antes solía preparar pollo. Ahora ya no prepara pollo. Mark used to work in a restaurant. Antes solía trabajar en un restaurante. Ahora ya no trabaja en un restaurante. Vamos con los didn't used to. Tenemos que James didn't used to play golf. Antes no solía jugar golf.
Ahora es una actividad recurrente, ahora es una rutina que él tiene, una costumbre. Ahora juega golf. Susan didn't used to make pizza. Antes no hacía pizza, no solía hacer pizza. Ahora le prepara quizás todo el tiempo, o cada fin de semana, o cada cumpleaños, no lo sabemos, pero ahora prepara pizza. Mark didn't used to stay. ¿Okay? No solía estar todo el día en su casa. Porque antes a lo mejor estaba afuera o hacía cosas, ahora se la pasa todo el día en su casa. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ambas expresiones. Solía contra no solía. Significa un cambio de rutinas que se llevaba a cabo en el pasado o que no se llevaba a cabo en el pasado y que ahora sí se lleva, o que antes se hacía y ahora no se hace. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Profe, entonces cuando es afirmativo se usa lo que es el pasado simple. Exactamente. De hecho, si te das cuenta, en las dos se utiliza pasado simple. Ujú, Solo que aquí es pero ya pasado cuando- simple positivo y pasado simple negativo. Ajá, cuando vamos a negar se usa el didn't, ¿no? Exactamente, eso mero. Ah, bueno. Very good. Bien, vamos a darle un vistazo al PDF porque ya es lo último de esta actividad. Used to. Past habits. Hábitos en el pasado and things that we did regularly in the past. Que solíamos hacer regularmente en el pasado. Vean esta oración. My cousin used to come to Greece every summer. Mi primo solía venir a Grecia cada verano. ¿Qué significa eso en el tiempo actual? Que ya no lo hacen. Exactamente, significa que o ya no viene a Grecia o a lo mejor ya no lo hace cada verano, a lo mejor ahora viene cada invierno, ¿no? O a lo mejor ya ni siquiera llega, ¿no? Significa que un hábito o una rutina en el pasado ya no ocurre. ¿Ok? Por ejemplo, Susie used to like bright colors. A Susie le solían gustar los colores brillantes. But now, pero ahora, she wears gray, color gris, all the time. Y aquí tenemos las fórmulas. Para afirmativo, used to. Para negativo, didn't used to. Y la fórmula para preguntar es muy sencillo. Solo tengo el did, después tengo el sujeto y después used to. Noten cómo en todos los casos necesito tener to y después mi verbo en forma base. ¿Okay? Mi verbo nunca se modifica. Mi verbo siempre va a ser en su forma natural. ¿Okay? Vamos a las siguientes preguntas, que son facilísimas y son las últimas preguntas que vienen en la actividad. Dice, when I was younger, cuando yo era más joven, chocolate every day, chocolate todos los días, pero, I don't like it anymore, ya no me gusta. Eso Ahora le significa, dio azúcar. a lo mejor, Es afirmativa. exactamente. Como estamos negando después, eso significa que mi oración a ti tiene que ser positiva, una afirmativa. Antes no sé qué cosa con el chocolate todos los días, pero ahora no me gusta. ¿Qué oración tiene sentido? ¿Qué oración se les ocurre que pueda tener? Por ejemplo, I used to. Ajá. I used to. ¿Sí? El complemento falta, ¿o qué? Te falta el verbo. Make. Make. No. Drink. Hacer chocolate. Ok, tomar chocolate tiene sentido. Si tú dices, when I was younger, I used to drink chocolate every day. Antes solía tomar chocolate todos los días. Pero ya no me gusta. Si dices, I used to drink, la oración está perfecta, se complementa de manera elocuente y ya, esa ya está lista. Entonces, teacher, con los verbos que están arriba, ¿vamos a complementarlos de abajo? ¿O No verbos necesariamente, no. Ahí, o verbos que queramos así exactamente, poner? que tengan sentido. Por ejemplo, Ok. aquí hay uno que habla de ropa, aquí uno habla del color naranja, aquí habla de joyería. Tú decides qué verbos tienen sentido según lo que dice
la oración. Por ejemplo, aquí habla de email. ¿Qué puedes hacer con un email? Quizás escribir. Joyería. ¿Qué haces con joyería? A lo mejor comprarla o no comprarla, o gustarte o que no te guste. Color naranja. Aquí habla de que ahora lo ama. Significa que antes quizás no, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de que ahora solo viste jeans. Entonces ya tienes una idea como de qué verbos utilizar en cada uno. Obviamente pueden no necesariamente usar eso. Si la oración tiene sentido, pueden usar lo que sea. Por ejemplo, aquí dijeron drink, tomar chocolate. Si hubieran puesto eat chocolate, también tiene sentido. Porque el chocolate se toma o se bebe. Entonces cualquiera de los dos habría funcionado. Es más, Es lo mismo, profe. Se toma o se bebe. Fíjate, qué barbaridad. Digo, se toma o se come, se bebe o se come. Chale, ya quedó grabado. Bueno, ni modo. ¿Okay? Pero de hecho, habrían podido poner, por ejemplo, antes compraba chocolate. ¿Okay? Y también tiene sentido. Compraba chocolate. O consumía chocolate. No sé, hay un montón de verbos que se les podría ocurrir y todos tienen sentido. ¿Okay? Así que, bueno, pues esas son las fórmulas para este último segmento. Y eso es básicamente el contenido de toda la tarea, porque lo que viene a continuación ya es nada más las instrucciones de cómo subir el documento. Se va a subir en un solo PDF, ¿no? Sí, lo pueden hacer en un solo PDF. Aquí están las instrucciones, de hecho, ¿no? Van a editar y trabajar solo las primeras 3 páginas. Obviamente esta última no, porque son las instrucciones. Es muy sencillo. Pueden ir a esta dirección que se ve acá. Es decir, bajan este documento, que ya lo deben tener con ustedes. Van a esta página y de ahí le pueden le pueden dar para convertir de PDF a Word. Ya que lo tengan en Word, lo completan, hacen lo que necesiten y después de eso, ahí mismo en Word lo pueden guardar como PDF. Y ya lo suben en la plataforma y listo, ya estarían terminando su actividad de esta segunda entrega. Ok, Wolf. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Vamos bien? De todos modos, si tuvieran dudas, ya saben, pueden utilizar el foro de la plataforma para enviar todas sus preguntas. A veces una pregunta más bien sirve para responderle a un montón de estudiantes que puedan tener la misma pregunta. Entonces es buena idea que utilicen el foro, ¿ok? Tanto como sea posible. Muy bien, teacher Wolf. Bueno, entonces estamos por terminar la sesión. Díganme si tienen alguna duda o comentario. Lo que sea. Profe, una duda. Sí, dime. La primera, usted dijo que podemos usar el used to o algún sustituto de verbo, ¿no? Claro. Ah, ok. El used to. De hecho, aquí las instrucciones te lo dicen. Sí. Usa la forma correcta de used to, ya sea used to o didn't used to. Aguas porque también puede ser negativo. Y el verbo que ustedes consideren que le quede a la oración. No solo used to, puede ser didn't used to, ¿ok? Cualquiera de las dos. Teacher, en la última, la 5, ya ve que dice you entre paréntesis. Ajá. ¿Cómo podríamos hacerla? Esa no te la quiero resolver, pero te puedo indicar la fórmula. Sabemos que esto es una pregunta, ¿ok? Por lo tanto vas a utilizar la fórmula de esta pregunta. Did. ¿Qué sujeto vas a utilizar? Aquí ya te dijeron qué sujeto. Terminas de poner la fórmula y de ahí pones el verbo que tú quieras. Pen pal, para que no quede duda, pen pal es un amigo por correspondencia. Es el amigo que ustedes hacen mediante correo electrónico. Ah, ya le entendí. ¿Ya? Ya Okay. entendí las personitas que están ahí. Exactamente. Did más el sujeto más used to. Un sujeto más used to. Un sujeto más didn't used to. ¿Ok? Sí, ya. Thanks, Wolf. Va, no problem. Apenas me estaba dando cuenta que dice Belinda. Bueno, entonces si no tienen... Si no tienen más dudas, entonces damos por finalizada esta videoconferencia. Procedo a subirla ahorita mismo a YouTube para dejarla disponible tan pronto sea posible. Y espero entonces esta actividad antes del final del día 16 de mayo. ¿Ok? ¿Nos va a mandar el link en el grupo? ¿Para este video? Ajá. Sí. Tan pronto esté listo, yo digo que en una media hora ya les estoy mandando. Por una media hora calculándole que este video
ya dura aproximadamente, ahorita les digo cuánto. 1 hora y media. 1 hora 25 minutos con 6 segundos hasta este momento. ¿Sí? Entonces en unas 20 minutos quizás esté en línea. Bueno, en cuanto acabemos la sesión, unos 20-25 minutos ya estará en línea. Con 50 megas de subida. 200. Pero bueno. Oh, ya la NASA. ¿Qué? Es uno que es gamer, ¿no? Entonces, gamer necesita mucha velocidad. Saque el nick. 70 FPS. 104. Saque el nick. Partidas. Pero no de Free Fire. No, Free Fire. Asco. De LOLcito. No, Paladins, Overwatch. Es más, hasta Fortnite a veces. El Minecraft. Sí, pero Free Fire no. Y no porque el juego sea así como para niños, como dicen, es porque el contenido del juego a mí no se me hace tan creativo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita estamos hablando de esto, ¿no? Ya luego platicamos sobre los juegos, ¿no? Bueno, entonces procedemos a cerrar la conferencia. Chavos, fue un placer haberlos tenido aquí en esta conferencia. Ojalá se hayan resuelto muchas de sus dudas. Cualquier cosa, ya saben, este video va a estar en línea en un rato para que lo puedan consultar. De todos modos, en el documento en PDF están todas las fórmulas que necesitan para poder trabajar con esta actividad y tenerla a tiempo antes del cierre del día 16 de mayo, ¿ok? Es decir, antes del sábado. Por nada, Samuel, qué bueno que te fue útil. Ojalá de veras te haya servido todo esto. Bueno, chavos, cuídense mucho. Porfa, manténganse en casa. No puedo dejar de repetirles qué tan importante es que respeten la cuarentena. Manténganse en casa, cuídense mucho y protejan a sus familias mediante no salir a menos que sea estrictamente necesario y únicamente como ir por provisiones o algo así. Las chelas no son provisiones necesarias, así que chavos, cuídense, en serio, cuídense mucho, ¿ok? Para que podamos estar lo más pronto posible de vuelta en la universidad y sobre todo quiero verlos saludables, enteros, gozando de la mejor salud posible, ¿ok? En serio, cuídense mucho. Gracias, profe. Va pues, cuídense mucho entonces, seguimos en contacto y usen los foros si tienen más dudas correspondientes a este tema, ¿ok? Les mando un gran abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Estamos en contacto. Bye.